Hola, buenas tardes amigos lectores de Casa Tomada. Mi nombre es Roberto Lazaba y nos encontramos una vez más aquí en el programa Libro Abierto. Esta tarde nos acompaña Gilmer Ticona Flores. Él es autor del libro El Fuego Sagrado. Es una novela histórica que narra la vida de los ciudadanos de Tacna y Arica durante la ocupación chilena. ¿Cómo estás, Gilmer? Bienvenido. Muy bien, un gusto de estar acá. Mira, regresando a Lima después de tanto tiempo y contento de poder conversar en Casa Tomada sobre mi libro. ¿Mm? ¿No? Un honor. Esta es tu segunda novela, Gilmer. Sí, sí, es en la segunda novela, mi segunda incursión en lo que es la literatura. Empecé la primera sin saber, sin pensar realmente en continuar. Sin embargo, el camino me está llevando por el tema de la literatura. Segunda novela ya, y esta ha sido ganadora, digamos, de un estímulo económico del Ministerio de Cultura. Y Efer Soto, el editor, me animó a presentarlo a concurso. Y mira tú, seguramente el olfato de editor siempre por ahí manda. Y resultó pues que sí, ganó este estímulo económico y me permitió esto publicar la novela. Fue un proceso de arduo trabajo después de esto, de meses también de trabajo con la editorial y con el ministerio, donde tuvimos que trabajar corrección, estilo, incluso también temas de diagramación, foto, para sacar adelante esta novela y traerla a sus manos con la calidad que esperábamos que sea. El Fuego Sagrado es narrativa histórica, ¿cierto? ¿Y cómo llevaste a cabo la investigación? ¿A qué autores recurriste? ¿A qué fuentes para poder escribir sobre la vida de las personas en aquella época? Mira, mi principal motivación o la chispa que encendió la inquietud para escribir fue el tener familia. Yo que siempre hablaba de esta historia del plebiscito. En mi casa, mi abuela, mi madre también siempre comentaban esto de parte de mi bisabuela, que era la que había vivido la época. Y yo tenía siempre esta curiosidad de ver cuál había sido la situación real. Yo pensaba que, por ejemplo, ese plebiscito se había dado y que los ariqueños habían decidido pertenecer a Chile y los tacneños volver al Perú. Sin embargo, ahora que tuve la oportunidad en pandemia de dedicarme a investigar un poco, días libres de trabajo como todos en estas épocas y semanas de paro, eh, tuve la oportunidad de investigar, me di cuenta que las cosas no eran tan así, que había una situación mucho más profunda, casi 50 años de dinámicas, de violación de derechos, de maltratos hacia los peruanos que no se contaban o no se sabían. Yo, como muchos jóvenes actualmente, desconocemos estas épocas y yo fui empapándome esta historia de documentos históricos, de fechas y me fui dando cuenta pues que había mucho más atrás de lo que simplemente conocemos como la época del plebiscito. ¿Qué tipo de maltrato? ¿Cuál te impactó más de los que has leído? Mira, muertes, desapariciones de personas. Uno de los casos más importantes fue esta niñita Clara Gambetta, por ejemplo, que fue hija de uno de los, digamos, patriotas que venían de Tarapacá para hacer fuerza para votar por el plebiscito supuestamente que iba a suceder, supuestamente. Y esta niña, pues, resultó su padre desaparecido, perdido, pero la niña también, su hijita de 8 años también resultó siendo perdida. Y años después, casi 10 años después, hubo un huaico en Tacna, hubo una yokya, como le decían en el tiempo, y ahí esta yokya pasó por el cementerio y desenterró, digamos, los cuerpos de estas personas. Y ahí apareció el cuerpo de esta niña, Clarita Gambetta. Pero no solo es eso, sino también son muchos peruanos, muchos indígenas, muchos afrodescendientes, como el caso de la protagonista de esta novela, que lamentablemente pues sufrieron estas violaciones de derechos contra ellos por parte de los chilenos. Generalmente ellos procuraban, digamos, atacar a las cabezas que tenían cierto poder, digamos profesoras, por ejemplo, o los padres que también mantenían la peronidad en las tierras y los desaparecían, los expulsaban de la zona, los mataban. Según la investigación que tuve, resulta que Arica en sus valles tenía más del 50% de población afro y eso se desconoce mucho en la actualidad. Yo lo comparo mucho con el tema de Ica, por ejemplo, ¿no? Que hay bastantes descendientes africanos y de africanos. Y esto mismo se daba en estas zonas de los valles de Arica. Y se desconoce mucho esto, ¿no? No solamente en esta historia, sino en temas, por ejemplo, que se ha llegado a investigar actualmente, o que han salido investigaciones, el tema del Huáscar. Había bastantes marineros que eran afrodescendientes, que eran gente negra, y había también poblaciones de mujeres que eran en su mayoría afros de la zona,
que por ser solamente afrodescendientes en tierras chilenas eran tomadas ya como peruanos. Hay un lugar en Hilo que se llama Calientanegros. Así es, mira ¿Tú, tú. tú conoces la historia Sí, de en realidad Calientanegros? sí. Claro. Ahí pues se desembarcaban, dicen primeramente los esclavos Ujú. negros, ¿no? Traídos al Perú desde África. Y luego también hay leyendas sobre los piratas, ¿no? De la zona, más antiguamente. Y efectivamente, en Nilo, en toda esta zona sur del Perú, era pues una cuna de población africana que se fue asentando en la zona, que fueron traídos, como en muchas otras partes del Perú, y se fueron quedando en los valles y trabajando como en el caso de esta mujer afrodescendiente en el campo, ¿no? Como campesina. Mm. ¿Tienes algún nuevo proyecto en el que estés trabajando? ¿Vas a seguir en lo que es el género de narrativa histórica? Mira, el haber ganado este estímulo económico y el ver la recepción que está teniendo mi novela me está haciendo sentir más el compromiso para continuar en esto. Yo, como te dije inicialmente, nunca pensé en escribir, sin embargo, veo que es algo que se me está dando de cierta forma bien y que gracias a Dios gente como tú me está brindando lugares para poder promocionar y comentar mi producción. Y sí, me gustaría mucho continuar. Tengo varios proyectos, ideas en mente. Sin embargo, todavía aún no me he dedicado, digamos, a escribir más allá de esto, ¿no? Quiero cerrar este tema de promoción y empezar a escribir nuevamente. Y ahí me ha dejado muy satisfecho el tema de la literatura histórica. Veo que es muy interesante el poder investigar y el poder hilar una narrativa en base a fechas, a hechos históricos, ¿no? Eso me ha fascinado mucho, me ha gustado mucho. De los hechos históricos que conocí, ¿cuál de ellos te sirve a ti como un ejemplo o tú podrías decir que es aplicable a lo que sucede hoy? Porque es muy importante también ver la historia con las ganas, con el ímpetu de querer cambiar un poco el presente. Claro, efectivamente. Mira tú, esta historia se desarrolla hace 100 años, en el centenario, digamos, prácticamente, de independencia. Y hay fallas, hay temas que se siguen manteniendo, ¿no? Discriminación, por ejemplo, el tratar de blanquear a la gente, a la población, ignorando a las poblaciones indígenas, afrodescendientes también. Y efectivamente, el fin de esta novela también de mi parte es hacer conocer todas estas historias, todas estas situaciones que vivieron de casi 50 años para que el peruano, pues, sobre todo jóvenes, y entiendan, reconozcan esta realidad que vivieron los patriotas años atrás y aprendan también a querer de una forma vivaz, viva, como se toma en Tacna, por ejemplo, la bandera, los símbolos patrios, el patriotismo vivo que tienen allá. Durante el proceso creativo y el proceso ya de plasmar tus ideas en el libro, ¿qué fue lo que más te llenó de satisfacción? En el proceso creativo me gustó mucho, como te comenté antes, el hilar la vida. Yo te comento, un documento, en base a mi investigación creé un documento Excel donde tenía fechas, hitos, donde quería que la historia pase, que se desarrollaba en casi los 50 años. Y lo rico fue, lo que más me llenaba de satisfacción, el poder llevar a mi personaje a través de estos hitos, de estos puntos, generando una relación con los personajes históricos conocidos o con las situaciones que se iban dando. Y te cuento, y eso tampoco lo comento mucho, digamos, es algo del oficio de todo escritor. Yo dormía pensando, ¿no?, en cómo iba a ser el día siguiente la protagonista, ¿no? Cómo iba a ser para que ella llegue hasta el otro punto, o cómo iba a ser para que ella salga de este punto y escape de esta situación en la que estaba, ¿no? Eso también te iba a comentar. Curioso que hayas escogido como personaje principal a una mujer, Sí, mira ¿no? O tú. sea, Sí, realmente es muy curioso, incluso para mí también lo fue, ¿no? Nunca pensé, y es bien raro también que un varón escriba protagonizando a una mujer, digamos, ¿no? Desde el punto de vista femenino. Pero también me lo tomé como un reto, me parece muy interesante esa voz femenina que tiene, y también me pareció un reto también que sea un hombre el que intente darle, pues, vida a este personaje. Y mira, gracias a Dios, las mujeres que lo han leído, las señoritas, las mujeres, las damas que lo han leído, gratamente me comentan que sí es muy, muy interesante las situaciones que viven, ¿no? Y se identifican bastante con la obra, así que estoy satisfecho por ese lado. ¿te sentiste cómodo escribiendo los diálogos como una mujer?
Mira, un poco en las escenas románticas como que es un poco difícil meterse en el personaje femenino, pero realmente te comento también que este libro no tiene mucho de romance, así que me he salvado por ese lado. Pero sí, sí me he sentido muy cómodo tratando sobre todo de personificar a una mujer de la que yo siento que de cierta forma vengo, ¿no? Interesante. Y por lo que me cuentas, tu bisabuela, ¿cierto? Así Es es, la que así más debe es. haber impactado en ti, en sus historias. Así es, sobre todo la fuerza que tiene, ¿no? No solo mi bisabuela, sino la fuerza que yo creo, identifico en la gente afrodescendiente, ¿no? Tienen otro tipo de magia interna, ¿no? Movimientos, ritmos que tiene la población afro que de repente otras personas no tienen, ¿no? Y eso me hace sentir también muy orgulloso y siento, yo trato de plasmar toda esa fuerza en este libro, ¿no? He tratado de que esta mujer sea una mujer fuerte, resiliente, como un tronco, como era en realidad, como yo percibía a mi bisabuela y como era mi abuela, ¿no? Mujeres íntegras y ejemplo, ¿no? De familia también. En el Fuego Sagrado, ¿qué sucede con los personajes de su historia cuando ya ven que todo es adverso a ellos? Wow, es muy duro, ¿no? ¿Te imaginas tú estar en la situación de tener 10 años para que sea un plebiscito y que esos 10 años se vayan extendiendo y extendiendo indefinidamente? Yo imagino que muchos, digamos, patriotas que inicialmente comenzaron con todo el fervor, fueron dejando y tirando la toalla después en el camino. Eh, Sin embargo, yo creo que también, sobre todo eso que te comentaba, las mujeres con su fuerza, las ancianas, trataron de mantener vivo a pesar del tiempo que pasaba, de mantener viva esta peruanidad, ¿no? Haciendo reuniones clandestinas, enseñando el himno clandestinamente, o rindiendo honor a sus símbolos patrios también de esta forma, ¿no? Cuando investigabas esa época, hace 100 años, eh, en los documentos que pude ser revisado, ¿encontraste algún baile referente a la cosecha del olivo? Ay, la raima, si no me La equivoco, raima, ¿no? a eso te referirás, sí. Sí, Es un baile que se daba justamente en las fechas de cosecha donde los morenos celebraban la cosecha, valga la redundancia. ya, pero se bailaba todavía Sí, durante... en estas épocas, yo he encontrado testimonios donde en estas épocas todavía se bailaba, aún se bailaba esta danza. Incluso hay una parte en la novela donde justamente donde la protagonista se reconoce como afro, ya que ella vivía, digamos, en una zona más al norte, baja al sur, baja a los valles de Arica, por ciertas situaciones que ustedes leerán. Y acá en Arica, en los valles, principalmente en Azapa, es donde se encuentra ella en uno de estos bailes de Raima, ¿no? Donde el baile del tumba se le llama actualmente, ¿no? Esa especie de carnaval donde las mujeres y los hombres negros pues celebraban la cosecha y tomaban aguardiente y bailaban alrededor de una fogata, por ejemplo, y iban transformándose, dicen los relatos o los testimonios que yo he encontrado, ¿no? En animales, ¿no? En animales y saltando y haciendo mímicas y gestos de estos animales, divirtiéndose también, ¿no? ¿Cuándo crees que fue la última vez que se bailó eso en Moquegua? Mira, sería atrevimiento decirte una fecha, ¿no? En realidad O no lo más o sé. menos. Yo imagino que esto se habrá perdido a mediados del siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira tú, yo veo que actualmente, justamente en Azapa, ya que lo nombré, y en Tacna también he visto que se está dando, se está tratando de revalorar estas culturas, practicando esta cultura, ¿no? La música, los bailes. En Azapa, en Arica, muchas veces los chilenos, pues como la historia lo dice, tratan de ocultar estas poblaciones o no dar importancia de vida. Sin embargo, los afrodescendientes de la zona están volviendo a revalorar sus bailes, su cultura, su música, y eso me parece muy interesante y muy valioso. Gilbert, es una pregunta que le hacemos a todos los invitados al programa. A ver. Si fueses un género literario, ¿de qué género? Wow. Si tu vida fuese un género literario, ¿cuál sería? Yo creo que sería un poco fantasía, más que histórico, ¿ah? Sí, realmente me parece muy solemne el tema de la ficción, digamos, o la literatura histórica. Sin embargo, creo que más me atrae la magia que tienen los libros de fantasía, ¿no? Un poco juvenil, infantil puede sonar, pero siempre pues yo internamente tengo esto, ¿no? De repente por ser un poco introvertido, tiendo a analizar mucho las cosas y a tener más que todo un mundo interno que lo que se muestra, ¿no?
Bueno, Gilmer, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en el programa y muchos éxitos y gracias por estar ofreciendo tu libro aquí en Casa Tomada. Me gustaría que invites a nuestros lectores a conocer tu relato. Mira, es un honor para mí estar acá, es un honor para mí haberte conocido y estar en este programa. Impensable, una infidencia, yo conocí a tu mamá en Moquegua en la presentación justamente y me invitó a contactarte. Y gracias a Dios, como muchas otras veces, me han abierto las puertas para presentar, para comentar mi novela. Y te agradezco a ti en lo particular y que me hayas abierto las puertas de esta biblioteca, de esta librería café. Y muy feliz, los invito a todos. Me gustaría que ustedes en Lima lo puedan comprar también acá. Y nada, gracias. Espero volver, espero mantener esta amistad y volver nuevamente para comentar alguna otra producción posteriormente.